pido que abra su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Y cuando ustedes lo tengan, me dicen un amén, hermanos. Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 3 solamente este día, hermanos. Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 3. Amén, ya lo vamos hallando todo, ¿verdad, hermanos? Yo no he llegado todavía, pero ahora sí. Siempre se escuchan las Biblias, ¿verdad? Ok, estamos, ¿verdad, hermanos? Creo que voy a poner esto acá, por el espacio. Amén. Hermanos, yo siempre que he predicado estos versículos, siempre que yo quiero llegar al 8, 9 y 10, pero hoy solo nos vamos a quedar en los primeros 3. Así que vamos a meditar en los enemigos del cristiano. Y desde entrada dije yo, voy a ponerlo en el tema, porque si no alguien puede pensar mal. Los enemigos del cristiano: Satanás, el mundo, en el sentido del sistema del mundo, y la carne, ¿verdad? Eso es lo que vamos a meditar hoy. Los enemigos del cristiano: Satanás, el mundo y la carne. Y dice así: y Él os dio vida, hablando de nuestro Dios, ¿verdad? Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Nuevamente recordando nuestra condición antes de Cristo, era espiritualmente muertos, ¿verdad? No podíamos hacer nada por nosotros mismos. En los delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Le está recordando a la iglesia su vida pasada, siguiendo, esto es muy importante, y por eso vemos los enemigos aquí, la corriente de este mundo. Ese es uno, el mundo. Conforme al príncipe, este es Satanás, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, está activo en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros antes, hermanos, vivimos en otro tiempo, en los deseos, aquí va el tercero, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Puede tomar asiento. No vaya a perder el pasaje bíblico, por favor, porque es muy importante que lo tengamos en nuestras Biblias. Ahora, hermanos, en la lectura que nuestro hermano Cristian, por cierto, estaba dando hoy, 2 Timoteo 2:26, dice que antes estábamos cautivos bajo el lazo del diablo. Atados, bajo el lazo del diablo, cautivos a la voluntad de él. No éramos libres, ¿verdad? Comprendemos que antes Satanás tenía poder y dominio sobre nuestras vidas. Y espiritualmente estábamos muertos y el pecado nos había alejado de nuestro Creador. Y por tanto, 2 Corintios describe lo que el diablo hacía en nosotros antes de ser cristianos. Y lo dice así, hermanos: el Dios, hablando con D minúscula, de Satanás, el Dios de este siglo, de este tiempo, Satanás, de este mundo, podríamos decirlo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces dejó cegado al incrédulo. Nosotros antes estábamos cegados por Satanás, para que no, este es el fin del diablo, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otras palabras, el diablo no quería que nosotros pudiéramos ver a nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Ese era el plan de él. Él no quería que pudiéramos comprender y ver a Jesús como nuestro Salvador. Él no quería que pudiéramos ver a Jesús como el mediador entre Dios y los hombres, quien ha venido a hacer la paz. Él no quería que viéramos a nuestro Dios como creador, y Él no quería que viéramos a nuestro Señor Jesús como aquel que nos amó y se entregó para darnos vida. Ese era el trabajo del diablo. Hermanos, Él tenía cegado el entendimiento de nosotros antes que éramos incrédulos, y de todo el que es incrédulo tiene cegado el entendimiento para que no le resplandezca, dice aquí, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, la manera como Dios se revela al mundo. Pero 2 versículos después, Pablo dice esto en 2 Corintios 4:6: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz,
recordando cuando estaba el mundo en tinieblas en Génesis y Dios dijo sea la luz, ¿verdad? Ese mismo Dios es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo, en la faz de Cristo, dice otra traducción, el rostro de Cristo. En otras palabras, hermanos, el diablo estaba activo dejándonos ciegos, pero el Espíritu Santo ha venido a nuestros corazones, hermanos, ha resplandecido dentro de nosotros, ha quitado la venda, ha quitado la ceguera, nos ha dado vida para que podamos ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y en el contexto está hablando de las Escrituras, para que podamos ver a nuestro Señor y Salvador Jesús en su revelación por medio de su palabra, hermanos. Y cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, comenzamos a ver a nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Y comenzamos a ver a Jesús en el Salmo 22 y en Isaías 53 y en Génesis 3:15. Y conforme vamos leyendo el Antiguo Testamento, vemos a Jesús en el Antiguo Testamento. Vemos a Jesús, vemos la vida de Jesús en los evangelios. Escuchamos la voz de nuestro Señor Jesús, porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y comenzamos a escuchar la voz de Dios por medio de la palabra. Y comenzamos a aprender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo en las epístolas. Y vemos la victoria final de nuestro Señor Jesús en Apocalipsis. Y todo esto, hermanos, lo ha hecho el Espíritu Santo, destruyendo lo que Satanás antes había hecho, que no nos dejaba poder contemplar a Jesús. Hermanos, ¿puede alguien tener una Biblia y no poder contemplar a Jesús? ¿Por qué? Porque en 2 de Corintios 3, antecito de lo que acabamos de leer, Pablo dice que los judíos leen el Antiguo Testamento, pero lo leen con un velo y cegados por Satanás y no pueden ver a Jesús de la manera que sí lo podemos ver cuando venimos a los pies de Cristo, cuando nos arrepentimos. Efesios 3:17, hablando del corazón del cristiano, y ahí cerquita lo tenemos, por cierto, ¿verdad? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor. Y dice que seamos capaces de comprender cuán grande es el amor de Dios. Pero hermanos, quiero que enfoque su atención en un segundo. Cristo habita por la fe en el corazón del cristiano. Ya no está más en tinieblas. Dios nos ha sacado del mundo. Él nos ha venido, regresando a nuestro texto bíblico. Ya no estamos muertos. Hemos pasado, dice la Biblia, de muerte a vida, de tinieblas a la luz. Era ciego, dice el escritor del himno Sublime Gracia, mas ahora veo, ¿verdad? Y ya no, dice el versículo 2, andamos. En otro tiempo andábamos, según la corriente del mundo. Hoy ya no. Y usted sabe, hermanos, de que el joven, desde que llega a la adolescencia, él quiere encajar en el mundo. Él que quiere comenzar a ser como el mundo. Yo me recuerdo en el año 2002, hermanos, cuando el fenómeno Ronaldo apareció con aquel corte de pelo, de que solo dejó un poquito de pelo aquí al frente, y todos los niños andaban igual. Era la moda, hermanos. Usted puede recordar de que se querían andar el zapato de tal marca, o porque aquel fuma, yo voy a querer fumar. O porque aquel que es el más grande y el popular hace esto, lo quiero hacer. Y todo el tiempo queríamos encajar en el mundo, queríamos ser como el mundo. Pero cuando Cristo viene, todo aquello cambia, hermanos. Él nos ha sacado de la corriente de este mundo. Tan evidente debe ser el cambio, que Mateo 7:13 y 14 dice, procuren entrar por la puerta estrecha. Ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, muchos entran por ella, muchos van por ese camino. Estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que lo hallan. Claramente vamos en direcciones opuestas, ¿verdad? Hasta en hebreo la palabra arrepentimiento habla de cambiar de camino, ¿verdad? Cuando hemos venido a los pies de Cristo, hermanos, nuestro caminar ha cambiado. Hoy ya no nos importa querer encajar, hermanos, en el mundo. Hoy queremos agradarle a Dios. Ya no cuando éramos niños que queríamos ser populares en la clase y agradarle a los hombres, ¿verdad? Hemos venido hoy y queremos agradarle a Dios. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo está bajo el maligno. Y por eso es, hermanos, que nosotros vemos la agenda del mundo siempre va en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto lo podemos ver hasta en películas o Hollywood y todo tipo de influencia que Satanás usa estos medios de comunicación, ¿verdad? Para promover, hermanos, el alcohol. Aparecen los hombres fumando y se ven bien bonitos, ¿verdad? Pero después cuando vienen los problemas, hermanos, ya no se ven tan bonitos.
Aparece aquel vendiendo drogas, ¿verdad? Aparece aquel hermano promoviendo el adulterio, la fornicación, el amor al dinero, el materialismo y todos los valores que van en contra de los valores de Dios. Y claramente vemos que el mundo está en oposición a lo que la Biblia enseña. Ahora el cristiano ha salido del poder del diablo, ya no está bajo el dominio de Satanás, ya no sigue la corriente de este mundo. Por tanto, hoy es su enemigo, dice la Escritura. Llama a Satanás el enemigo la Biblia, ¿verdad? Nos dice, no amen al mundo ni las cosas del mundo, la Escritura también. Más adelante tengo ese pasaje bíblico para que lo veamos. Pero siempre estamos en una batalla contra Satanás. Efesios 6, 10 en adelante nos dice, ¿verdad?, que nuestros enemigos son principados, potestades, hablando de demonios, ¿verdad? Son los enemigos de las personas, del cristiano. Satanás es nuestro enemigo, al cual la Biblia nos dice que lo resistamos, fortaleciéndonos, hermanos, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. En otras palabras, Satanás está tratando de tentar al creyente para que regrese atrás. Y esa es la batalla del creyente, ¿verdad, hermanos? El diablo está atacando, y la razón por la cual la tentación de Satanás es tan fuerte, o la tentación del mundo en ocasiones es tan fuerte, es porque el tercer enemigo es el peor de los tres. Y el tercer y peor enemigo es la carne, hermanos. La carne, y vamos a ver por qué, es peor que el diablo y es peor que el mundo. Y cuando hablo de la carne estoy hablando de la naturaleza pecaminosa del hombre. Es más, aún la Biblia dice que cuando alguien es tentado a hacer el mal y peca, no diga que Dios lo tentó, sino que dice que de qué, de su propia carne, de su propia concupiscencia, de su propio malo deseo, fue seducido, atraído y pecó. Así que yo me recuerdo un hombre, hermanos, cuando yo creo que tenía 19, 20 años, que yo salía a evangelizar mucho, de que le pegaba a la esposa. Y cada vez que él le pegaba y la dejaba ensangrentada, y la mujer nunca quería poner cargo, ¿verdad? Y al final lo agarraron, gracias a Dios. Y cuando salió todo a la luz, los compañeros del trabajo después le hacían chistes y decían que él decía así: se me metió la bestia, mi amor, le decía después. No fui yo. Se me metió la bestia, fue la bestia la que te pegó, no fui yo. Pero hermanos, si bien hay gente que está endemoniada, ¿verdad? Y es cierto, hermanos, el hombre será responsable por sus pecados. Y cuando el hombre peca, dice Santiago 1, es por su carne que es seducido. Cuando, hermanos, todo problema de tentación es por causa de la carne. Esta historia me gustó mucho, hermanos. Dice que un hermano se le acercó al pastor, quizás usted ya lo ha escuchado, ¿verdad? Y tenía una pregunta. Le pregunta, yo lo visualizaba a un hermano haciéndome la pregunta en la iglesia, por cierto, pero no me la ha hecho, ¿verdad? Pero este hermano se le acercó y le dijo: pastor, dígame cuál de todos los hermanos de la iglesia es el más problemático, el que más dolores de cabeza le ha costado, el que quizás le ha hecho pasar la noche sin dormir por tantos problemas que causa. Y el pastor contestó sabiamente: hermano, le dijo, le voy a contar cuál es el miembro de la iglesia más problemático. Y lo peor es que veo al infeliz todos los días. ¿Infeliz? Sí, y todos los días. Sí, lo veo cuando me despierto cada día en el espejo. Soy yo. Y le cita el himno, ¿verdad? Sublime gracia que salvó un infeliz como yo. ¿Quién es el que más problema da? Mi propia carne, hermano, dice él. ¿Por qué? Porque el pecado de otros está fuera de mí. Satanás está fuera de mí. El mundo está fuera de mí. Pero es mi propia carne, hermanos, con la que yo lucho más. Si yo estoy en el espíritu y venzo la carne, aún los pecados de otros a mi alrededor, hermanos, no me van a afectar de tal manera. Y mire lo que dice la Biblia en 2 páginas, por favor. Si vaya a Gálatas 5, 16. Entonces, hermanos, la Biblia enseña, ¿verdad?, de que el hombre cristiano siempre tiene una naturaleza pecaminosa, la cual aún no ha sido redimida, nuestra naturaleza. Eso fue lo que aprendimos en la resurrección. Y por eso cada uno de ustedes, hermanos, yo sé de que luchan contra el pecado. Gálatas 5:16. Cada uno de nosotros lucha. Por eso es, hermanos, de que todas las personas que se van a casar,
en la iglesia siempre se les da una charla matrimonial, ¿verdad? Y se les da el manejo de conflicto en el matrimonio. ¿Por qué? Porque se da por hecho que van a haber conflictos en el matrimonio. Entre dos personas que se están diciendo te amo, va a haber conflicto. ¿Por qué? Porque está poniendo dos pecadores juntos en una sola casa. No hubo menes, pero es cierto. En cada casa hay dos pecadores juntos, hermanos. Cada uno de nosotros. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y ahí vemos dos cosas. El Espíritu Santo ha venido a morar en el creyente, pero el creyente en su naturaleza pecaminosa, los deseos carnales van a estar ahí. Van a estar, y dice el 17, el deseo de la carne lo tiene, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. El verdadero cristiano no quiere pecar contra Dios, ¿verdad? No quiere pecar contra Dios. Y ahí es la lucha contra el pecado, ¿verdad? Y ahí es la batalla de un hombre que quiere que Dios moldee su carácter, que quiere ser paciente, que quiere ser manso y humilde, que quiere ser como Jesús. Y en ocasiones termina perdiendo la paciencia con su esposa e hijos. De la mujer de que está luchando quizás contra el chambre, pero escucha algo y le pica la lengua y está con aquella batalla horrible. Y vamos a ver otros pecados más feos aquí. Pero hay deseos. Entonces 18 lo tiene. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y yo solo, lo de bajo la ley no lo quiero explicar hoy, pero solo quiero hablar de ser guiado por el Espíritu. ¿A qué me guía el Espíritu Santo, hermanos? La Escritura, Jesús dijo que Él me guía a toda verdad. El Espíritu Santo me guía a la palabra de Dios. El Espíritu Santo me guía a ser como Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, y lo hemos hablado otros días atrás, ¿verdad? En predicaciones, de que cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, cuando pecamos, dice la Biblia que hay una tristeza que Él produce. No solo produce gozo, produce tristeza cuando pecamos el Espíritu Santo. Que nos lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento. Entonces el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz cuando hacemos la voluntad de Dios. Pero cuando pecamos dice que trae tristeza. Y tal tristeza que nos lleva hasta arrepentirnos, hermanos. Eso es lo que el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones. Yo lo he contado, ¿verdad? Esta historia quizás es bien aplicable a nuestras vidas del hombre, hermano, de que en ocasiones, ¿verdad? Era un hombre sin vicios, trabajador y todo, de que a veces explotaba todo el tiempo en la casa. Pero cuando él vino a Cristo, dice, y él una vez ya como cristiano explotó con su esposa, dice que él se fue al trabajo, pero todo el día él estuvo bajo convicción de pecado hasta que se arrepintió y pidió perdón. Ahí está ya el Espíritu Santo obrando, hermanos. El hombre que puede pecar tranquilamente, ¿verdad? Más fresco que una lechuga, ese no es de Dios, hermanos. Su propio andar lo muestra. Pero aquel hombre, hermana que está aquí hoy, si usted tiene un hombre que se esfuerza, que lucha contra su pecado, que la honra a usted como mujer, que la trata como vaso frágil, que se arrepiente cuando peca, que está tratando de hacer lo mejor, sea la ayuda idónea en la vida de este hombre, motivándolo a seguir adelante y buscar a Dios. Amén, hermanos. Hermanas, perdón que era a ustedes que les hablé ahí, ¿verdad? Pero también a los hombres. Si usted tiene una esposa que está buscando al Señor, ¿verdad? Anímela a seguir hacia adelante. Versículo 19. Y aquí vamos a ver el fruto de andar en la carne. Y del 22 vemos el fruto de caminar en el Espíritu. Si usted se deja guiar por sus deseos carnales, hermano, que todos tenemos ese peligro, ¿verdad? Si usted lee todo esto y piensa, yo jamás voy a caer en eso, es peligroso eso. ¿Por qué? Porque uno está confiando en sus propias fuerzas, ¿verdad? La manera que debemos de leer esto es, Señor, guárdame de no caer en esto, ayúdame, acércame más a ti. Quiero obedecer más la voz de tu Espíritu Santo, quiero ser sensible al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos 3 de que el pecado endurece el corazón, y entre más duro se hace un corazón, menos sensible es a la voz de Dios. Hay una joven que a mí me gusta ver escuchar el podcast de Desiring God, Ask Pastor John, ¿verdad? Le preguntaron al pastor John Piper, una joven le dijo, pastor, le dice, anónimamente, yo estuve en la iglesia
y conocí a Dios. Y me gozaba cantándole al Señor, sentía su Espíritu Santo. Tenía un tiempo devocional en mi casa de oración y de lectura. Me deleitaba en Dios. Pero un joven me comenzó a hablar en la universidad. Y era muy guapo, dijo ella. Entonces comenzó el deseo carnal, ¿verdad? Comenzó él a supuestamente ir a la iglesia con ella, que iba a estar con ella. La hizo caer en fornicación y la sacó de la congregación. Y ella dice, yo dejé a Dios por él. Y dice que, hermanos, comenzó a pecar con él. Algún día voy a regresar a la iglesia, diciendo ella. Y luego él la dejó por otra. Cuando él ya la dejó por otra, ella regresó a la iglesia. Pero ella dice, yo ya no sentía el mismo gozo. Yo ya no cantaba igual. Las predicas del pastor ya no me gustaban igual. Yo no disfrutaba de la Biblia igual. ¿Por qué? Porque el pecado endurece el corazón, hermanos. Se contrista al Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, no apaguéis al Espíritu. Y en el griego da a entender una fogata, un fuego que se apaga. No contristemos al Espíritu Santo, no pequemos contra Dios, porque perderá su gozo. Y si usted se endurece su corazón, va a comenzar a ser guiado por la carne. ¿Y qué pasa cuando alguien es guiado por la carne? Mira el versículo 19, ¿lo tiene, hermanos? Yo voy a decir algunas cosas quizás un poco duras, hermanos, pero que sepa de que yo pienso algo, hermanos. Yo pensé algo cuando venía aquí hoy. Si mi hijo y mi hija estuvieran ya grandes y estuvieran en la universidad, en otro estado y hallaban una iglesia, ¿cómo quisiera que les predicara el pastor? Como yo quiero que a mis hijos les prediquen, así voy a predicar hoy, hermanos. Con verdad y con gracia, pidiéndole a Dios que me ayude a hacerlo. Dice aquí, las obras de la carne son adulterio, fornicación, ¿lo tienen, hermanos? Inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Quién va a querer ser guiado a estas cosas? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y en su sabiduría Dios dice cosas semejantes a estas, porque Él sabe cómo es el hombre para inventar cosas, ¿verdad? Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los había dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Los que practican, porque el que practica el pecado es del diablo, dice la Escritura. Por eso la Biblia nos exhorta que si caemos, nos levantemos, porque abogado tenemos para con el Padre. Que si caemos, vengamos al trono de la gracia. Que si caemos, nos levantemos. Hermanos, nuestro Dios es amplio en perdonar. Y la Biblia nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Por toda la Escritura, Dios siempre nos llama a venir a Él. Porque el pecado agarra de tal manera el corazón que se van creando prácticas. Y usted sabe personas que después no pueden salir de tales cosas, hermanos. Ahora yo quiero que solo veamos algunos pecados. Y lo que yo quiero es que veamos algo, hermanos. Quiero que veamos cómo el mundo lo presenta al pecado. Y luego lo veamos cómo son los verdaderos frutos y cómo lo ve la Biblia. De entrada sabemos que dice que esto lleva a la condenación eterna. Pero quisiera que veamos, hermanos, ¿por qué digo esto? Porque Satanás y el mundo son expertos en tentar. Desde la primera tentación vemos que el diablo le dice a Eva, ¿verdad? Que coma del fruto, que va a obtener sabiduría, que va a tener inteligencia, que va a obtener dependencia de Dios, que va a encontrar satisfacción, que va a ser feliz. Ella cae y una vez ella cayó, ¿qué ocurrió? Encontró muerte espiritual, encontró vergüenza, encontró dolor y todo lo que los seres humanos hemos experimentado hasta el día de hoy. La Biblia llama el engaño del pecado, lo llama en Hebreos 3. Ese es un engaño. Todas estas cosas ofrecen un placer, ¿verdad? El adulterio ofrece un placer. La fornicación ofrece un placer. La borrachera ofrece un placer. Todas estas cosas ofrecen un placer engañoso. Y quisiera que viéramos eso hoy. Ahora, el primero, el adulterio, ¿verdad? Ahora, una vez me recuerdo de que yo cuando salía a evangelizar, digo salía porque yo ya no puedo, ¿verdad? Yo salía a las calles a entregar, ya hoy solo cuando una vez al mes, creo que lo hago el sábado, hermanos, que se entrega comida aquí. Pero salí a evangelizar y hermano Marvin fue parte del grupo. Todos los domingos estábamos evangelizando y me recuerdo en una ocasión que fui a una laundry
Y ahí había un hombre al que yo le estaba hablando y le leí esto de las obras de la carne. Y él me dijo, a mí el adulterio, yo he cometido varios adulterios. Y él me dijo, he disfrutado, fue él por burlarse, ¿verdad? He disfrutado cada uno de mis adulterios. Con cada mujer que le he sido fiel a mi esposa lo he disfrutado. Y ahí tenía una hija. Y yo le dije, ok, está bien, usted lo ha disfrutado. En Mateo 7 el Señor Jesús dice que la regla de oro es que como quieren que los demás hagan contigo, así haz tú con ellos y cumples los profetas y la ley. Mire a su hija, le digo yo. ¿Le gustaría que su hija se case con un hombre como usted? Hermanos, se le fue la risa al hombre. Los amigos que estaban ahí le dijo, hoy te agarró. Y después todavía yo le dije, ¿verdad que no? Ahora, ¿ha puesto a pensar todo el dolor que le ha causado a su esposa darse cuenta de cada una de las veces que usted le fue infiel y el daño profundo que le ha hecho en su corazón? 2, 3. ¿Cómo le gustaría si usted se diera cuenta que su esposa se lo hizo todas esas veces a usted? No le gusta, ¿verdad? Ese es el problema del hombre. Cuando el hombre peca, solo está pensando en él, no piensa en Dios, no piensa en su prójimo, quiere llenar sus deseos carnales y destruye toda la situación. Eso es el engaño, eso es lo que quiere Satanás. Por eso el más grande mandamiento es amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo. Y si todas mis acciones van motivadas por amor, voy a poder ser el padre que Dios me llama a ser, el trabajador que Dios me llama a ser, el miembro de la iglesia que Dios me llama a ser. Entonces, ve qué fácil, hermanos, es destruir la mentalidad del mundo, probar que está mal lo que el mundo enseña. Ahora yo quiero que veamos, hermanos, Proverbios 6, 28 en las pantallas. Entonces, hermanos, aquí la Biblia nos habla del adulterio, después voy a hablar de la fornicación, después voy a hablar de 2 o 3 pecados más. Pero hermanos, en cuanto al adulterio, usted sabe que se ha roto el pacto matrimonial y hay una persona herida detrás, pero aquí dice, ¿puede caminar el hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? No sé si usted alguna vez ha hecho algo allá en El Salvador. Me recuerdo que hay un lugar que se llama Aguas Termales, donde tienen unas piedras calientes. Hermano, eso es durísimo. Calientes, no digamos en fuego. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará, cualquiera que la toque no quedará sin castigo, dice. No se desprecia y cambia en 2 pecados, el ladrón y el adúltero. Y dice así, no se desprecia al ladrón si roba, pero si roba para saciarse cuando tiene hambre. Pero cuando es sorprendido debe pagar 7 veces en Israel, ¿verdad? Tiene que dar todos los bienes de su casa. Pero hay restitución, ¿verdad? Cuando alguien roba. Pero el que comete adulterio, dice la Escritura, no tiene entendimiento, no tiene sabiduría, porque Proverbios es un libro de sabiduría, no tiene el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. El que lo hace, y aquí viene el primer pecado, es contra uno mismo, su alma se destruye, peca contra Dios y destruye su alma. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. Y esto es algo muy importante. No está hablando que no puede encontrar perdón, porque hermanos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad, hermanos? Claro que hay perdón. Pero MacArthur, explicando este texto bíblico, yo creo que lo explica de la mejor manera, hermanos. Aunque viva, quedará deshonrado por el resto de sus días. Hay pecados, hermanos, cuyas consecuencias llevan después dolor. Ahora dice, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonarán el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, como el que roba puede devolver y hasta dar más. Pero este es un pecado tan destructivo, hermanos. Ni se dará por satisfecho aunque le des muchos presentes. Entonces, nuevamente, hermanos que están aquí hoy, cuando la tentación hacia el adulterio venga, yo debo de tener presente, hermanos, no escuchar la voz del diablo, no dejarme ir por mi deseo carnal. Yo tengo que ser guiado por el Espíritu y meditar en la palabra de Dios y pensar, si amo a mi esposa, si amo a mis hijos, ¿cómo voy a hacerles este mal tan grande? No puedo, no debo. Mirar a sus niños con los ojos de Cristo, con amor, ¿verdad? Mirar a su esposa y decir, no puedo hacerles esta maldad.
Ahora, también, ¿cómo es Dios, verdad? El hermano Marvin predicó el martes de Oseas. Y Oseas estaba casado con una mujer, hermanos, de que le fue infiel, dice la escritura, Gomer. Y ella se va con amantes, dice la escritura, y después Oseas tiene que ir y redimirla, ¿verdad? Como algunos comentaristas dicen, tuvo que pagar, porque ahí dice, hay un precio de dinero que él pagó para redimirla. Y Dios usa ese ejemplo para cómo él era un esposo fiel, e Israel fue a pecar, y Dios lo redimió, mandando a su hijo, ¿verdad? Y los judíos que han creído en Jesús han sido redimidos, y los gentiles de las naciones hemos sido redimidos. Pero el punto que yo quiero llegar es este que dijo nuestro hermano el martes. Dios usó eso para ilustrarnos cuánto le duele a Él cuando pecamos contra Él. Hermanos, si Dios dio a su hijo, es que si usted diera a su hijo a morir por alguien y luego ese alguien le es infiel, o sea, si usted da a su hijo para que ese salga de esa maldad y luego va lo mismo, ¿cómo se sentiría, verdad, hermanos? Nosotros hemos pecado tan horrible contra Dios, los seres humanos. Hemos contristado al Espíritu Santo, le hemos dado la espalda a Dios en muchas ocasiones. Pero Él aún así, hermanos, como ese Oseas que fue a retomar a la persona, nos va y nos retoma de la condición en la que estemos. Yo pensaba cuando meditaba en esta predicación, hermanos, Jesús en la Biblia lo vemos que llegaban rameras a donde Él estaba. ¿Por qué llegaban estas mujeres? Aquella mujer que cayó en adulterio, Él le dijo, ve y no peques más. Pero todos los pecadores que venían a Jesús encontraban en él esperanza, hermanos. Ese es el evangelio, esperanza para sacarme de estas situaciones donde mi carne me ha llevado, donde el diablo me ha llevado, donde el mundo me ha llevado. Ahora el otro, fornicación. Yo sé, hermanos, que se ha hecho muy popular esto. Y yo lo creía antes de ser cristiano, porque usted escucha a la gente que dice, vive con una persona y si ves que te llevas bien, luego cásate. Ok, aquí Dios dice que la fornicación lleva a la condenación del que no se arrepiente. ¿Por qué Dios dice que no debemos fornicar entonces? Y lo podemos ver, hermanos, y esta historia quizás ilustra algo. Anónima nuevamente. Una señora, hablando con un pastor, ¿verdad? Le decía esto. Tuvo 2 hijas. La mayor de ellas conoció a un joven en el grupo de la iglesia, se casó a los 23 años y tuvo su familia, la mayor. Pero la menor estuvo ahí en la iglesia y nunca se afirmó en el Señor, nunca de verdad puso su fe en Cristo. En la universidad fue y se hizo novia de ellos son americanos, pero se hizo novia de un, no sé si era nigeriano o algún país en África. Ok, se fue a vivir con él. Y él no se quería casar con ella. Ella se quería casar, más porque vio que la otra hermana se casó joven. Quería casarse, quería tener hijos y él no se quería casar. Luego se dio cuenta de que la familia de él no sabía de la existencia de ella, porque la familia de él no aceptaba que él se casara con alguien fuera de su tribu, de su país. Él perdería obviamente una herencia, él perdería cosas, así que no se quiere casar con ella, pero y solo está viviendo con ella. Y ella ya está llegando ya a los 30 años, ya está desesperada, ya quiere tener hijos, quisiera tener alguna seguridad, pero no la tiene. ¿Por qué? Porque le ha dado al hombre exactamente lo que quiere, que es su cuerpo, porque no se dio a respetar. Y perdóneme que suene fuerte, pero como pastor lo debo decir, como padre lo debo decir, y sé que cada papá aquí me lo va a agradecer que tiene hija. Dese a respetar y no se dé a alguien que no la valore y la aprecie. Eso es lo que dice Dios, hermanos. Ahora, está ahí porque no se quiere comprometer. Está ahí esperando a alguien mejor. Eso es la fornicación. Estoy contigo, viviendo, esperando que alguien mejor venga para dejarte. Y no me estoy comprometiendo contigo. Ahora, usted sabe, esto ya es estadística. La mayoría de personas que están viviendo con alguien así, en esos hogares, las estadísticas de violencia doméstica son mucho más altas. Hay más violencia doméstica. Hay muchísimas más separaciones. Aunque se casen después de haber vivido en fornicación, mírelo usted, los divorcios son mucho más altos después. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque se ha fornicado, sí,
Pero luego el hombre abandona el hogar y luego se están criando sin papá. Y las estadísticas muestran claramente, Ben Shapiro, Jordan Peterson, todos estos hombres lo dicen, y a mí me lo dijeron cuando fui al entrenamiento en la cárcel, la mayoría de hombres que están presos vienen de hogares donde no hubo un hombre, porque el hombre es la cabeza del hogar, hermanos. Aunque a veces no nos comportamos como tal, aunque a veces todavía andamos de inmaduros, aunque a veces no nos ha caído de que tenemos una gran responsabilidad de modelar a Cristo ante nuestra esposa y nuestros hijos. Hermanos, qué terrible esto, más violencia doméstica, más separación, más madres criando a sus hijos solas por causa de dejarse guiar por la carne. Todos los jóvenes que están aquí, jovencitas, escúchenme hoy. Ahora yo he visto algo, un mal debajo del cielo, dice Eclesiastés, sobre muchos jóvenes que fueron compañeros de la escuela conmigo, que hoy están bajo el gran problema, que el padrastro, porque solo se unieron una mujer y se fue después con otro hombre, hoy está maltratándole los hijos. ¿Por qué? Porque se pusieron a tener relaciones con alguien que no era nada, no tenía ningún valor, y hoy esa mujer está criando a su hijo, hoy otro hombre extraño está criando a su hijo, y hoy están en un gran problema. Tienen que tener cuidado, jóvenes, con quién se unen. Están uniendo su vida a esta persona. Si solo tienen hijos, ya son hijos. Si se casan es mucho más. Y hasta que uno ya está, es como ver un partido de fuera. Uno no sabe hasta ya estar adentro de lo que se siente, ¿verdad? No digamos los profesionales lo que sentirán ahí. En el matrimonio ya se sabe hasta que está adentro el diario vivir. Aunque haya visto de los padres, no es igual como estar adentro ya en el diario vivir uno. A veces uno criticó a los padres y luego se da cuenta que uno está cometiendo el mismo error de los papás y los comprende y entiende, ¿verdad, hermanos? Porque hasta que está ahí de que un día uno ya entiende las cosas. Y por eso debemos de tener cuidado y no dejarnos guiar por la carne. John Piper dice esto y esto me da risa. Él dice sí, que él entiende, ¿verdad? De que cuando alguien se quiere casar con alguien hay una atracción física. Claro que la hay, hermanos. Y la debe haber ciertamente. Pero eso no debe ser lo más importante. Y dice él, imagínate que mi esposa se casó conmigo por este lindo pelo colocho cafecito que tenía. Usted tiene ese pelo, ¿verdad? Pero primero Dios que no pase lo siguiente. No va a pasar en el nombre de Jesús. Se le cayó todo el pelo a John Piper, hermanos. Y él dice, si ella se casó conmigo por mi lindo pelo, ya no lo tengo. Usted ha visto compañeros de la escuela que era el guapo. Y hoy es el más feo, hermano. Padre, si hoy yo me veo más guapo que él, ¿verdad, hermano? Todo cambia, hermanos, todo cambia, la belleza cambia. Todo eso es pasajero. Mi decisión, sí, debe haber ese clic emocional, claro que sí, esa atracción, todo eso sí. Pero mi principal debe ser la palabra de Dios. ¿Qué clase de hombre es ese para las jóvenes? ¿Qué clase de mujer es esa para los hombres jóvenes? Y ver el fruto del Espíritu en ellos. Yo quiero poner el Salmo 51, 8 al 13, hermanos. Tengo que irle adelantando a esto, ¿verdad? Me faltan varios versículos. Pero como dijo aquel hermano Juan Manuel Vaz, ¿verdad? A los hermanos, los jóvenes de su iglesia, no los vi renegando cuando miraban las 3 horas de Endgame, ¿verdad? A veces hay una prisa, hermanos. Martin Luther King Jr. dijo, la prisa no es del diablo, la prisa es el diablo, ¿verdad, hermanos? Ahora David aquí se arrepiente, nuevamente. Y sabe, yo quiero decir algo aquí, hermanos, muy importante también. 2 pastores, de los que a mí más me gustan escuchar, de los que a mí más me han bendecido. Y uno, ya falleció, Boris Buchan, ¿verdad? Un hombre tan usado. Yo le he mandado a veces videos al hermano Andy, a los jóvenes, a Daniel, de reprensiones que él da a los jóvenes del hombre que deben de ser, ¿verdad? Para casarse. Él nació de una fornicación, hermanos. Él creció sin un padre. Y nuestro Dios lo vemos que es tan bueno, hermanos, que Él... Porque, hermanos, yo esto lo he comprendido. Dios se glorifica de aquellos que son como el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores, ni nunca se ha sentado en silla de escarnecedores. En la ley de Jehová encontró su delicia. La ley de Dios fue suficiente satisfacción como para no pecar. Pero también Dios se glorifica, hermanos, en aquellos que han pecado en lo más bajo y han estado en lo peor. Y luego el Señor los saca de ahí. Y eso también trae gloria a su nombre.
Si bien hay heridas detrás de eso, ¿verdad? Y por eso yo doy la exhortación a los jóvenes de no hacerlo. Si algún día, jóvenes, por sus propias decisiones, ustedes van a parar como el hijo pródigo que fue hasta parar a lo más bajo que estaba allá con los cerdos, ¿verdad, hermanos? Allá él volvió en sí, regresó a la casa de su padre y su padre no lo esperó con cara de amargado, ¿verdad, hermanos? Dice que fue, lo abrazó, lloró, le besó su cuello, mandó a que lo cambiaran, mató el becerro más gordo, hizo una gran fiesta, ilustrando, hermanos, del gozo que nuestro Dios siente cuando un pecador vuelve a Él. Y aquí David está arrepentido y él está contristado y él dice, hazme oír gozo, hazme oír alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde, porque el que es cristiano siente vergüenza cuando peca, ¿verdad, hermanos? Tu rostro de mis pecados, borra mis iniquidades, dice él, y crea en mí un corazón limpio. La palabra crea en hebreo es la misma que se usa en Génesis 1 cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, que significa crear de la nada, hermanos, y por eso lo estoy citando, crear de la nada. O sea, David está diciendo, no hay nada bueno en mí, he ensuciado mi corazón, pero crea de donde no hay nada bueno un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de tu presencia, no me quites tu santo espíritu, restitúyeme o vuélveme el gozo de tu salvación. Y sosténme con un espíritu de poder. Y luego dice que entonces Él va a poder enseñar a los transgresores su camino. Y que entonces Él va a poder ser usado para que pecadores se vuelvan al Señor. Hermanos, nuevamente como yo dije, me gustaría a mí que el día de mañana, si mis hijos están en la universidad, un pastor les predicara lo que yo acabo de hacer hoy, es lo que yo quisiera que les dijeran, que los exhortaran fuertemente en contra del pecado, hermanos. Pero que les dijeran que si fallan, hermanos, en el Señor siempre hay gracia. Y de igual manera debe ser usted como papá, fuerte, hermanos, en instruirlos en disciplina y amonestación del Señor, pero pronto en recibirlos si ellos se han arrepentido. Tienen que crecer en un hogar, hermanos, lleno de gracia y de verdad. Tiene que estar siempre ese balance santo que Dios nos da en las Escrituras. Él era lleno de gracia, lleno de verdad, hermanos. Y nosotros somos llamados a ser como Él. Ahora la lista nos dice enemistades, iras y celos. ¿Quién quiere vivir así, hermanos? Lleno de inseguridad, de celos, empleitado. A veces esto llega tan fuerte, hermanos, de que hasta padres con hijos, hermanos de papá y mamá peleados. Hermanos, nosotros no queremos vivir así. Borracheras y cosas semejantes, dice. Hermanos, cuando dice cosas semejantes a mi mente siempre vienen las drogas, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes, cuántos funerales se ha ido ya de jóvenes de sobredosis? Y todos comenzaron con marihuana, ¿verdad? Ese es el primer paso, es la primera grada, es la droga que lleva todas las otras drogas, dicen los expertos. Comenzaron a jugar con el pecado. Comenzaron que voy a fumar esto y después lo puedo dejar. Y después tengo que fumar en la mañana, en el almuerzo y en el mediodía y en la cena y no puedo dormir a medianoche, me levanto a fumar otro. ¿Por qué? Porque ya me hice dependiente de esto, porque eso es lo que quiere el diablo. Hacer dependiente a las personas de estas cosas, que se dejen guiar por estas cosas. Se puede poner otra escritura, nuestra hermana, 1 de Juan 2:15. No amen al mundo, hermanos, ni las cosas que están en el mundo. Nuevamente, cuando hablamos del mundo, estamos hablando de los pecados que acaba de leer aquí la Biblia. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No nos engañemos. Si alguien ama las cosas del mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y luego dice, el mundo pasa y sus pasiones. Todo eso es pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y con eso yo quiero ir ya casi a mi conclusión, a la solución. Y si usted va a Gálatas 5:22 conmigo, ahí donde estamos en la Biblia, ya vimos lo que es dejarse guiar por la carne, ¿verdad? Cómo el diablo y el mundo nos engañan. Pero ahora yo quiero que veamos, hermanos, el fruto del Espíritu, que es amor, dice, que es gozo. ¿Quién no quiere tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Y contra tales cosas no hay ley. Pero dice, los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Tiene que crucificar esas cosas, tiene que querer dejar esas cosas. Y por eso yo quiero que vayamos a la primera solución. Si puede poner nuestra hermana Mateo 5:27. Siguiendo en la cuestión del adulterio, yo quisiera
voy a usar una historia imaginaria por un segundo. Digamos que hay un pastor y viene y le dice a un hermano de la iglesia: pastor, usted sabe, yo me arrepentí de mi adulterio, llevo 3 años sin cometer adulterio. Yo lo siguiente que le leyera era esto. Ustedes han oído Mateo 5:27, que se dijo: no cometerás adulterio. Pero sigue diciendo, siga hermana por favor, pero yo os digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Le preguntaría: hermano, ¿cómo están tus ojos cuando ves otras mujeres? ¿Qué miras en tu teléfono? Porque si estás mirando cosas y si estás deseando cosas, aunque no hayas hecho el acto, no es suficiente. Porque tu corazón sigue siendo malvado. Alguien me dice: pastor, llevo 5 meses sin fumar. Todas las veces que usted vaya ahí al parqueo, a veces en Food Lion, todas las veces que yo voy, ahí está el olor. ¿Qué va a ocurrir entonces? ¿Qué ocurre en su corazón? El pastor Miguel Núñez dice: si acaricias, esta frase me encantó, si acaricias el pecado en tu corazón, no te has arrepentido de verdad. Esto es lo que nos está diciendo Jesús. No podemos vivir, porque el hombre más infeliz es el que su corazón y su mente está dividido. El que está así, ese es el más infeliz. Por tanto, Dios nos llama, hermanos. Ese hombre no puede disfrutar de la relación con su esposa. ¿Por qué? Porque su corazón siempre está dividido en mirar hacia afuera. Así que, hermanos, Romanos 8:13 nos dice de que por medio del Espíritu Santo debemos hacer morir el pecado. Morir. Nuestro enemigo peor es la carne, ¿verdad? Y los deseos carnales los debemos de hacer morir. Yo debo luchar contra el pecado. Y es muy importante. Estoy hablando de mi pecado, ¿verdad? No de querer pelear la batalla de otro. Estoy hablando del mío acá, ¿verdad? Y los que tienen hijos, pues mientras estén en la casa, ¿verdad? Con ellos. Pero estoy luchando contra el pecado. Yo debo llegar a odiar el pecado. Porque la Biblia me dice en Romanos 8:13 que lo debo matar. Y cuando yo hablo de pecado, nuevamente, hermanos, estoy hablando de estas cosas: adulterio, fornicación, ira, envidia, homicidios. Esas cosas, homicidios, hermanos, todas estas cosas, la mentira es lo que yo debo de llegar a aborrecer. Yo debo de desear estar lo más lejos del pecado. Nuevamente, la naturaleza pecaminosa me lo va a pedir de tiempo en tiempo. La tentación puede llegar de tiempo en tiempo, pero es ahí, cada vez que la tentación vuelve a salir, de que yo tengo la opción de mirar hacia Cristo y la sangre que Él derramó y decir: ¿cómo puedo pecar contra el Señor que ha sido tan bueno? ¿Cómo puedo pecar contra el Señor que rescató mi vida? ¿Cómo puedo pecar contra el Señor que ha cambiado la situación en la que yo vivía para hoy vivir una vida llena de gozo? Eso venía pensando yo cuando venía para acá hoy. Hermanos, venían a 100 y me ponía a pensar este fin de semana, hasta ayer cuando jugamos con los hermanos, ¿verdad? Cómo he disfrutado, pero porque soy cristiano. O sea, si no fuera cristiano, no hubiera ido a Canto del Cielo, no hubiera estado ahí comiendo comida de todos los países, que después hasta con dolor de estómago estaba, eso sí pasó. Pero no me hubiera gozado con ellos y abrazar al hermano Luis y a los hermanos, a 3 hermanos de él y hermano Marcelo, y conocer nueva gente, y ir a compartir con los hermanos, ir a jugar con los jóvenes y contra los caballeros, y estar en la mañana y hoy aquí con ustedes, y no viviera esta vida. Mi vida fuera completamente la opuesta. Por tanto, yo debo de pensar, debo de odiar la idea de pecar contra mi Salvador. Y debo de odiar la idea de pecar contra mi prójimo, mi esposa, mis hijos, mis hermanos. Eso es lo primero que debo hacer. Lo segundo, necesito cada vez acercarme más a Dios por medio de los medios de gracia. Ahora, dicen que para ser un buen predicador hay que tener ilustraciones, hermanos, y a mí siempre es lo que más me cuesta. Pero para ilustrar esto de medios de gracia, quiero ilustrarlo así. Los medios de gracia, y yo solo quiero hablar de 4 hoy: leer la Biblia, congregarme, cantar alabanzas y orar. Estos son medios para llevarme a Dios. Una ilustración. Cuando yo era joven, un ejemplo, y quería ir a Anápolis para visitar a Stephanie, ¿cuál era el medio que me llevaba allá? El carro, ¿verdad?
Me subí al carro. Mi fin no era sentarme en el carro. Mi fin era llegar a ver a Stephanie. Piense que esos son los medios de gracia. Congregarme. ¿Cuál es el fin de congregarme? No venir a estar sentado aquí solamente. Mi fin es mucho más que eso. Mi fin al congregarme es tener comunión con el Dios vivo. Congregarme es un medio de gracia que me debe llevar a Dios. Yo vengo a congregarme, sí, como yo acabo de decir, a ver a los hermanos, a tener comunión con los hermanos, porque eso es parte de ser iglesia. La comunión, dice la Escritura, entre los hermanos. Pero yo no solo vengo a ver a los hermanos, eso es parte. Yo vengo a algo más. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero tener comunión con Dios. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Así que el primer medio de gracia es congregarme. Congregarme, no vengo solo para estar sentado, ni vengo para escuchar al pastor. Esto es muy importante, hermanos. Yo vengo a escuchar de Dios. Yo quiero que Él me predique la palabra de Dios. Yo quiero que Él me venga a decir lo que está en este libro. Yo quiero un hombre que tenga la valentía de predicar toda la palabra de Dios, no uno que esté ahí lleno de temores. La Biblia dice que debemos predicar con denuedo, hermanos. Así que yo vengo a escuchar la voz de Dios, yo vengo a congregarme. El hermano Miguel Núñez dice que congregarse es como estar en una fogata. Si yo soy un leño allá solo, me apago, pero si yo estoy dentro de los otros leños, agarraré cada vez más fuego, ¿verdad? Congregarnos nos fortalece. Cuando los hebreos estaban siendo tentados a regresar, ¿qué les dice Hebreos 10:25? No dejen de congregarse, para que no regresaran al mundo. La iglesia no es un club social, a la iglesia vengo a tener comunión con el Dios vivo. La iglesia es cada uno de nosotros. La iglesia es el templo de Dios. Segundo, yo leo la Biblia para encontrarme con Dios. Yo no leo la Biblia como un libro de historia, yo no leo la Biblia como cualquier otro libro, yo leo la Biblia sabiendo que es la palabra de Dios, la voz de Dios y que Dios me habla por medio de ella. Que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que no hay libro como las palabras de Dios. Leemos la Biblia, me recuerdo lo que dijo el hermano Tony Merida, para encontrarnos con Jesús, para tener comunión con Dios. Nuevamente, mire los judíos tenían una Biblia, pero no llegaban a Jesús. Así que leer la Biblia es un medio de gracia para llegar a tener comunión con Dios. Congregarme, solo venir aquí no es suficiente. Yo vengo aquí, pero yo tengo que tener comunión con Dios. Primera de Pedro 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Yo debo desear la palabra de Dios. ¿Sabes? Así como los estudios dicen de que hay una desesperación por el teléfono. Aquí nos dice que como el niño está desesperado por la leche recién nacido, el niño, así debemos anhelar la palabra de nuestro Dios. Y el fruto de leer la Biblia es mucho mejor que mirar el teléfono. Orar, otro medio de gracia. Y yo quiero que ponga nuestra hermana, Hebreos 10:19. Hermanos, esto es muy importante en cuanto a la oración. Yo no debo de hacer de la oración un ritual. Yo no debo de hacer de la oración vanas repeticiones, solo repetir lo mismo fríamente. Yo no debo de hacer de la oración una lista de peticiones. Señor, te pido esto y ya terminó. No, la oración debe ser algo más que eso. La oración debe ser cuando yo me presento delante del trono celestial y estoy teniendo comunión con Dios. Romanos 8:26, el Espíritu Santo me ayuda e intercede por mí cuando oro. Cuando yo oro, el Espíritu Santo está obrando en mí. Cuando yo oro, el Señor Jesús está a la diestra del Padre intercediendo. Cuando yo oro, el Padre está escuchando mi petición. Orar es mucho más que una lista de peticiones o cualquier otra cosa. Orar es tener comunión con Dios. Y la Biblia nos dice aquí. Y lo que estoy diciendo es que por medio de estos medios nos acercamos a Dios. Y al acercarnos a Dios vamos a vencer las obras de la carne. Y ya no vamos a caer en la tentación de la carne. Hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar donde santísimo, por la sangre de Jesús. El lugar donde solo un hombre una vez al año podía entrar antes. Hoy nosotros tenemos libertad, piensen eso, libertad. Libertad para entrar ahí. Aun cuando usted ha pecado, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Cuando usted se arrepiente, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Tenemos libertad por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo. Y sigue diciendo, es decir, de su carne, por medio de sus sacrificios, su carne y su sangre derramada, tenemos entrada para entrar a la presencia de Dios y tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos a Dios
con un corazón sincero. Es que ahí es donde a veces está el problema. Es ahí porque, hermanos, a veces no tenemos la relación con Dios que deberíamos de tener. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón estamos, como dijo un hermano, no puedo hospedar a Cristo en la sala de mi corazón si quiero tener al diablo en el sótano de los pensamientos. No se puede. Tenemos que sacar al diablo, sacar las ideas del diablo, sacar las ideas del mundo. Nuevamente, sacar todo lo que sea pecar contra Dios o mi hermano. Acercarme con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, en nuestros cuerpos lavados con agua pura, purificados de nuestras conciencias. Que en Hebreos dice que la sangre de Cristo nos limpia nuestras conciencias, hermanos, de obras muertas. Entonces la oración debe ser algo más que una lista de peticiones. Debe ser que yo estoy delante del trono de Dios. Spurgeon dijo, nada trae tanta debilidad al hombre como la falta de oración. ¿Quiere usted ser tentado por la carne a caer en todos estos pecados? No ore. ¿Sabe lo que dijo un hermano? El hombre que no ora está tentando al diablo para que lo venga a tentar. O sea, si yo dejo de orar, le estoy diciendo, diablo, venía a tentarme para que luego caiga. El hombre que no ora está tentando al diablo, porque el diablo sabe que está débil para que lo venga a tentar. Lo cuarto y último medio de gracia, dice la Biblia, sean llenos del Espíritu. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu? Cantando con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón. Hermanos, si hay algo de que llena a la persona del Espíritu Santo es cantar alabanzas. El diablo sabe del poder de la música y por eso usa la música para llenar la mente de ustedes. Hermanos, si usted escucha estas canciones de estos hombres diciendo todo tipo de maldad y usted está llenando su mente de eso todo el tiempo, ¿cómo no después va a caer en tentación? Si usted está buscando llenar su alma de Dios, y yo sé, hay música instrumental que es buena también, ¿verdad? Pero todo lo que hagamos debe ser lo puro, lo justo, lo bueno. Si hay algo digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto piensen, dice la Escritura. La música que escuchamos, hermanos, que espero que en la mayoría sea alabanzas, sea música que agrada a Dios. En la conclusión, solo ponga Juan 14, 15, el 16, hermana. Nuevamente tengo tres enemigos, ¿verdad? El diablo, el mundo y la carne. El diablo y la carne ya no tienen dominio. El diablo, perdón, y el mundo no tienen dominio sobre mí. Pero me pueden tentar por causa del peor enemigo que es la carne. El diablo puede tentar. Es más, la Biblia dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. El diablo hasta puede huir si yo hago la voluntad de Dios. Pero hermanos, yo debo de matar el pecado, dice la Escritura en Romanos 8:13. Y lo cito porque sé que suena fuerte, pero dice, hacer morir, dice, las obras de la carne por medio del poder del Espíritu. Yo debo de saber que es mi enemigo. Yo no debo de creer la mentira del diablo y del mundo cuando me tientan. Yo debo de ser guiado por el Espíritu y acercarme a Dios por medio de los medios de gracia. Nunca se le olvide, hermanos, cada vez que viene a la iglesia venga para querer tener comunión con Dios. Cada vez que lea la Biblia es para tener comunión con Dios. Cada vez que canta alabanzas en su carro es para tener comunión con Dios. Cada vez que ora es para tener comunión con Dios. Y aquí dice Jesús, este es el fin de todo. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y punto, ahí está todo. El que le ama, guardará sus mandamientos. Y yo rogaré al Padre, porque no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, ¿verdad? Y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Oramos y nos ponemos de pie. Padre, damos gracias, Señor, por su palabra. Damos gracias, Señor, por el mensaje del Evangelio. Damos gracias, Señor, por lo bueno que usted ha sido, Señor, a pesar de todas nuestras faltas y pecados. Y de que en esta lista de pecados, Señor, nos encontramos en más de alguna ocasión